Bienvenidos de nuevo al canal y hoy hablaremos de un tema muy distinto al que he hablado en anteriores vídeos, si lo habéis seguido o algo, que como ya sabéis en anteriores vídeos pues me he centrado más en hablar de temas relacionados con el mundo de la política y de los partidos políticos, su origen, su evolución, su desarrollo y su situación actual. Bueno, pues hoy hablaremos de algo bien distinto. Hoy nos vamos a centrar en el concepto significante flotante, que tiene su origen en los años 50 de la mano de Levi-Strauss en el año 1951, si no recuerdo mal, habla del significante cero en Introducción a la obra de Marcel Mauss. También tiene su origen, o podemos también dibujar ese origen en otro estructuralista francés que se llama Barthes, no sé cómo se pronunciará correctamente en francés, pero creo que es algo similar, en su obra Mitologías en 1957. Pero realmente el concepto se desarrollaría en la obra de Laclau, que tiene como referente a Lacan. Lacan era un psicoanalista francés, también viene del estructuralismo, y habla del significante flotante, ya habla de verdad del significante flotante y no en otras terminologías anteriores, como aquel punto de encaje, punto nodal, en el que se inserta determinado significante y a través del cual pues, se establece una cadena de significados. Bueno, pues ese sería su origen. ¿Y cómo definiríamos el significante flotante? Bueno, es un concepto bien complejo, pero podríamos definirlo como aquel significante que no tiene un significado claro, tiene un significado muy difuso, muy polisémico, es decir, que tiene muchísimos significados a la vez. Significa todo y no significa nada. ¿A qué me refiero con esto? Que al final son conceptos que han sido tan manoseados por parte de determinados grupos de poder o no, determinados colectivos, en función de determinados intereses, que no existe un significado claro. Un ejemplo concreto de esto lo tendríamos, por ejemplo, en palabras democracia, libertad, patria, eso que tanto se utiliza en el campo de la política y que realmente, si nos ponemos a pensarlo, son empleados de una forma u otra en función de determinados intereses. ¿Por qué? ¿Por qué se pueden emplear de esa forma? Porque no tienen un significado definido, como decía anteriormente. Son polisémicos, tienen muchísimos significados y por lo tanto podemos cargar de determinado significado que tenga determinadas connotaciones a ese tipo de palabras en función de nuestros intereses. Y ahí es donde la Clau ha trabajado. Él habla del significante flotante como aquel elemento que está sometido a ese manoseo por determinados grupos que se quieren hacer con el control de ese significante y de por consiguiente de su significado. Lo encontramos, como he dicho, en el campo de la política sobre todo, pero también en el mundo del periodismo, por ejemplo, de la comunicación en general. Y bueno, hasta aquí pues diríamos que a grandes rasgos el significante flotante es eso. Es un significante con muchísimos significados, que significa todo y que no significa nada, y que al final es un concepto que ha utilizado la Clau para explicar las luchas por la hegemonía en el campo del discurso. Para eso se ha empleado fundamentalmente y digamos que la noción de la Clau, que es el que más ha estudiado esto, se basa, como he dicho, en la obra de Lacan. Y es muy importante la obra de Lacan porque cuando él habla de punto nodal, punto de encaje, significa que, por ejemplo, si nosotros queremos dar determinadas connotaciones a un término, pues al final tiene que haber un nexo fundamental del que deriven el resto de significados. Mm, por ejemplo, en el liberalismo, cuando se habla de libertad, generalmente se suele referir pues en términos de libertad individual, de propiedad privada, pero todo al final gira en torno al concepto de propiedad privada. Es decir, se sujeta todo en torno a ese concepto y luego ya derivan los otros, la libertad individual, la libertad de emprender, el libre mercado, etcétera, etcétera. Y nos podríamos encontrar muchos otros ejemplos, pero yo creo que el ejemplo del liberalismo es claro. Pero cualquier ideología, sea del signo que sea, siempre tiene ese punto nodal, según la Clau,
y ese punto nodal es sobre el que derivan el resto de significantes. Por eso se llama el tema significante flotante, porque hay un punto nodal que nos encontraríamos, que es el nexo de unión del resto de significantes, y se establece una cadena de significantes a través del cual que muchas veces se sigue el rastro y no se encuentra, porque al final ha sido un término tan manoseado y tan empleado por, digamos, distintas corrientes, distintos movimientos, distintas ideologías, distintas formas de pensamiento, que no existe un referente, un significado claro, y de ahí esa polisemia. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si queréis, pues nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias. Buena tarde.